Teoría psicoanalítica, trabajo mediante el cual traemos a la conciencia del enfermo lo psíquico reprimido en él. Como antecedentes hay que destacar la influencia de la tesis evolucionista de Charles Darwin. Esta reforzó el determinismo de Freud, ya que planteó una perspectiva biológica del hombre y la idea de un instinto de muerte. Como influencia filosófica hay que destacar la presencia de personajes como Hartmann y Schopenhauer, quienes tenían una creencia un poco anticuada de los niveles de la actividad mental. También, mediante conferencias de Franz Breta, Freud adoptó una tradición más dinámica presentada por Leibniz acerca de los centros de energía y la fuente de impulsos. Historia inicial. En 1895, Sigmund Freud y Joseph Breuer publican Estudios sobre la histeria. Este trabajo lleva a Freud a la conclusión de que un paciente en estado hipnótico puede reflejar acontecimientos perturbadores del pasado relacionados con la insatisfacción sexual. Sin embargo, no poseía un efecto durable y no resultaba aplicable para todos, por lo que recurrió a la sugestión en estado de vigilia mediante la libre asociación de ideas. Esto marcó el inicio del psicoanálisis que tuvo lugar entre 1895 y 1899. Psicoanálisis es un método de investigación ya que evidencia la significación inconsciente de las palabras, actos y producciones imaginarias y utiliza la observación natural y la interferencia. También es un método psicoterapéutico caracterizado por la interpretación de la resistencia, la transferencia y el deseo, así como también es un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas que le dan sentido al método psicoanalítico de investigación y de tratamiento. Topográfico. Esta noción de Freud concibe tres niveles de conciencia, el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Para darnos una idea un poco más clara, imaginemos un iceberg en medio del mar. Lo que podemos observar es el consciente, es la parte racional del sujeto responsable de las actividades cognitivas y de relación con el mundo exterior. El preconsciente es el nivel del mar, es esa región vagamente definida que media entre el consciente y el inconsciente, mientras que el inconsciente son todos esos deseos y recuerdos reprimidos en el individuo que desconocemos y que se dan por medio de pulsaciones. Modelo económico. El modelo económico se ocupa de la distribución, transformación y gasto de energía que regula la conducta y la vida psíquica. Esto quiere decir la mente. Corresponde también al proceso primario mediante el cual la energía circula libremente y puede descargarse, y el proceso secundario consiste en la regulación de dicha energía y circula de un modo controlado. Modelo dinámico. Bueno, el modelo dinámico entiende los fenómenos mentales como el resultado de la fuerza de un conflicto. Estos básicamente surgen por querer reducir la tensión generada por las presiones instintivos sexuales y agresiones. Después encontramos el modelo de desarrollo genético. En este, Freud atribuyó carácter sexual a ciertas actividades con la finalidad de lograr un placer distinto al de satisfacción en distintas partes del cuerpo. En esta se encuentra la oral, la anal, la fálica y la genital. Primero les voy a hablar de la oral. Esta comienza en el primer año de vida. La zona erógena es la boca. Son actividades como chupar, beber o comer. La segunda es la anal y se presenta en el segundo año de vida. Se presenta mediante la expulsión y la retención de las heces. Enseguida encontramos la fálica, entre los 3 y 5 años. La zona gratificante son los genitales. Pueden conducir a problemas de identidad sexual. Después encontramos la genital y se caracteriza por el desarrollo de la capacidad orgásmica. En este caso podemos ver cuando la gente ya crece y tiene relaciones sexuales. Después encontramos el modelo estructural. El apartamento psíquico se divide en 3 unidades funcionales, en el ello, el yo y el superyo. En primero encontramos el ello. Esto solo quiere satisfacer los instintos sin importarle absolutamente nada, sin pensar en las consecuencias. Después encontramos el yo. El yo es el intermediario. El yo siempre busca saciar los instintos básicos. El yo regula el ello y el superyo. Por tercero encontramos el superyo. El superyo se basa por éticas morales de la sociedad. Es el que nos hace sentir culpables cuando robamos, cuando mentimos o cuando hacemos un acto malo ante la sociedad y ante lo que debemos hacer. Conceptos básicos. En primero está la histeria. Es una clase de neurosis que ofrece cuadros clínicos muy variados, la cual tiene diversos síntomas corporales. Un ejemplo de esta sería la crisis emocional con teatralidad, parálisis histérica, sensación de bolo, faringeo, etc. Busca un cierto tipo de identificación, como también es una enfermedad psíquica bien definida, la cual exige una etiología específica. Por etiología me refiero
A, que busca el porqué de las cosas, como también que es una enfermedad de representación. En la neurosis proviene de la palabra neurón, que significa nervio. Esta es una afección psicógena cuyos síntomas se derivan porque hay un conflicto psíquico en las raíces de la historia infantil del sujeto, en lo que es entre el deseo y la defensa. Estos conflictos causan estos síntomas indicando que hay un funcionamiento mal en el sistema nervioso del personaje. Esto quiere decir que hay un trastorno de conducta, como también hay un conflicto en el carácter neurótico del yo. En esta parte el sujeto no encuentra su propio personaje, no tiene buenas relaciones con los demás y tampoco tiene un equilibrio interior satisfactorio. Por otro lado está el instinto. El instinto podemos decir que es un proceso dinámico que consiste en un empuje o en un impulso. También que es una carga energética, un factor de motilidad o bien que es el que hace tender al organismo hacia un fin específico. También tenemos el inconsciente. El inconsciente es un sistema de contenidos reprimidos, pero que aún así están haciéndose presente en el cuerpo del sujeto. También tenemos la resistencia. La resistencia, bueno, es todo aquello que es por actos o palabras del analizado, pero que estos se están oponiendo para que haya un esclarecimiento de los síntomas y también que haya una progresión en la cura de él mismo. Objeto es por el cual nosotros buscamos alcanzar un fin específico. Este suele ser de tipo satisfactorio. Por otro lado está la asociación libre. Este era un método en el cual consistía que el sujeto tenía que expresar todos los pensamientos que se le vinieran a la mente de manera espontánea, como podrían ser palabras, imágenes, sueños, cualquier tipo de representación. Mecanismos de defensa. Estos se dividen en dos, que son los primarios y secundarios. En los primarios se encuentra la proyección, que es el proceso por medio del cual lo que está dentro se malinterpreta como procedente de fuera y tiende a producir distorsiones serias en la percepción que el individuo tiene de los demás. Un ejemplo de ello es que los individuos materialistas que no se percatan de su propia codicia detectan con rapidez esta particularidad en otras personas. Introyección es el proceso por medio del cual lo que está fuera se malinterpreta como procedente dentro de él. Ahora bien, en los mecanismos de defensa secundarios encontramos la represión, que consiste en olvidar o hacer caso omiso de algo voluntariamente después de haber tomado conciencia de ello. Un claro ejemplo de este mecanismo de defensa es el olvido de cumpleaños de un ser querido fallecido. Regresión es el proceso inconsciente por el cual el individuo volverá a formas de funcionamiento más antiguas, más infantiles, para evitar el conflicto o el esfuerzo creado por el crecimiento y el cambio. Un ejemplo de ello puede ser el caso de una persona que es abandonada por su pareja y se refugia en revivir una y otra vez durante periodos largos de tiempo otros traumas padecidos de su pasado. Aislamiento consiste en la separación de los afectos de los pensamientos. Se puede pensar y tomar conciencia de un hecho, pero su significado emocional está aislado y no perturba al individuo. Un ejemplo de esto es: un gran amor es asesinado en un incidente, y su pareja narra los detalles con su falta completa de emoción. Anulación. Este mecanismo consiste en el esfuerzo inconsciente de compensar alguna emoción dolorosa con un comportamiento que lo borrará mágicamente. Por último, tenemos la formación reactiva. Este mecanismo consiste en transformar una emoción o impulso en lo contrario. Un claro ejemplo de este mecanismo de defensa es el odio. A veces se disfraza en forma de una exagerada demostración de amor. Proceso primario y secundario. El proceso primario se encuentra comprometido con el principio del placer, por ejemplo, el ego y los impulsos. Asimismo puede ser todo lo que nos produce placer, como comer, beber agua o el sexo. Y el proceso secundario se encuentra comprometido con el principio de la realidad. Este es un principio del yo y se apoya de la memoria, el razonamiento y el lenguaje para tener contacto con la realidad.
También el proceso primario se caracteriza por el proceso inconsciente, que esto es todo lo que se hace por automático. Y el proceso secundario se caracteriza por el preconsciente, haciendo que la energía sea aún más controlada. Perversión. Travetismo. El travetismo es cuando una persona viste de manera de su sexo contrario. Voyeurismo. Esto es cuando una persona siente excitación al ver a las demás personas teniendo acto sexual. Zoofilia. Cuando una persona tiene relación sexual con los animales. Sadismo. Sentir excitación al hacerle daño a alguien más. Masoquismo. Sentir excitación al tener daño físico propio. Pederasta. Persona que abusa sexualmente de los niños. ¿Qué importancia tiene el psicoanálisis en el desarrollo de la psicología actual? El psicoanálisis es una de las ramas de la psicología más importantes, si no es que pues posiblemente la más importante o la más significativa, más reconocida. Su padre, Sigmund Freud, de hecho es de las personas que más se asocian con la psicología. Si tú le preguntas a alguien qué conoces de psicología, pues te contestará que es Sigmund Freud. Aunque no es lo mismo psicología y psicoanálisis, el psicoanálisis es lo que nos ha ayudado más a entender muchas cosas de la psicología, es decir, la interpretación de los sueños, que te ayuda a identificar qué es lo que tu inconsciente quiere decir. A lo largo de los años, todas las teorías generadas por Freud han sido de las más importantes y las más satisfactorias para resultados sobre la psicología. Esto es tan razonable, pues Sigmund Freud fue de las personas más dedicadas a comprobar teorías. Era una persona que él estaba completamente seguro de lo que él decía y nadie quería que lo desmintiera. Él solo se quería desmentir y comprobar lo que él pensaba que era la realidad. Por ejemplo, cuando empezó a consumir cocaína para saber qué se sentía, para saber si las ideas que él tenía sobre los adictos eran correctas, para conocer cuáles eran los estados de ánimo, pues el contexto en el que ellos se sentían cuando consumían estas drogas. Y creo que por eso el psicoanálisis es de los más importantes en la psicología, porque pues el padre de esta, para empezar, es una de las personas más reconocidas en la psicología y que más ha ayudado a comprobar muchas cosas y ayudado a la salud mental de muchas personas, y tiene una trayectoria muy reconocida y pues con gran razón, pues fue una persona muy dedicada ante el psicoanálisis. Comenzaré por plantear que escuchamos en la psicología siempre sobre el psicoanálisis, ya sea en contra o en favor, pero jamás está ausente. ¿Por qué? Este instrumento llamado psicoanálisis, creado por un judío austriaco en una época tan remota como hace más de 100 años, aún hoy día es el objeto de tanta polémica y detracciones. Me atrevería a decir que incluso no solo se ha trascendido en la psicología, sino en toda la concepción del conocimiento occidental. El cambio y el desafío que representaba plantear una sexualidad infantil y que este aspecto de nuestra vida determina mucho más en los seres humanos de lo que se quería creer, fue algo sin precedentes, tachado de prohibitivo y de perverso. Mas al final pareciera que Sigmund, un hijo de su propio tiempo, tuvo bastantes aciertos y realizó un paso epistemológico incalculable a la hora de comprender al ser humano tal y como lo conocemos hoy. Tratar de entender el psicoanálisis solo desde la modernidad se trata de un ejercicio pseudointelectual, obtuso y recalcitrante. Es como juzgar a los marajás indios,
que a la hora de desarrollar el sistema numérico que hoy día utiliza todo el mundo, no el romano, nosotros utilizamos números indios. Y este se podría juzgar por no tener entre sus conocimientos el rigor de la ciencia moderna, sino que este tenía bastantes piezas místicas, piezas metafísicas, inaceptables para hoy día. Lo menos que podemos hacer es maravillarnos de la capacidad de sabios como Bahubali y de los Marajás. De igual manera, tan solo podemos quedarnos atónitos ante la capacidad de Sigmund, que se atrevió a dar este paso en una sociedad y en un contexto que lo tacharon de total y completamente políticamente incorrecto. Y por supuesto, de este partido y se sostienen no pocas ramas de la psicología moderna. Culminaré con la resignificación. Sí, la resignificación del pasado es en última instancia uno de los pilares más importantes del psicoanálisis. Un instrumento tan sofisticado y útil que básicamente todo método terapéutico reside en última instancia de este. Podría hablar mucho más sobre este, pero el psicoanálisis se trata del método occidental de emancipación y confrontación intrínseco más elevado jamás creado. Una génesis que se atrevió a explorar una terra incógnita tan peligrosa como el inconsciente. En la actualidad el psicoanálisis sigue teniendo gran importancia en la psicología y sus diferentes áreas. Un ejemplo de ellos es la psicoterapia, pues ya que todas las formas de hacer psicoterapia se basan en la psicología profunda, siendo la psicología profunda el psicoanálisis. Un ejemplo de ellos en la actualidad de psicoterapia es la psicología sistémica, la psicología de corte humanista, como lo es la Gestalt, el análisis transaccional, el psicodrama y el sociodrama, entre otras más de ellas que se están utilizando actualmente. Un ejemplo de ellos que no se suele utilizar un sustento psicológico y de psicología profunda es la constelación o las constelaciones familiares. Uno de los conceptos que se sigue usando en general, uno de los conceptos que se sigue utilizando generalmente en toda la psicoterapia es la alianza terapéutica, que consiste más que nada en la relación entre el paciente y el terapeuta. En otra de las áreas que se suele utilizar también el psicoanálisis en la actualidad es en la psicología social y en la sociología, pues estos agarran ideas o postulaciones del psicoanálisis, recordando que desde un inicio y desde un principio la psicología es social. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre qué importancia tiene el psicoanálisis en el desarrollo de la psicología actual, bueno, tendremos que partir del hecho de que cuando surge el psicoanálisis surge como una ruptura epistemológica con respecto a los desarrollos filosóficos y psicológicos de la época. Con esto quiero decir que el psicoanálisis viene a abonar a las ciencias de la época un nuevo paradigma, un nuevo objeto de investigación, que es el inconsciente. Entonces a mí me parece que el psicoanálisis, la contribución que hace es brindar este nuevo objeto de estudio, ¿sí? Y a partir del estudio de ese objeto puede brindar nuevas explicaciones, más que meras descripciones fenomenológicas, explicaciones metapsicológicas sobre algunos malestares de la época, y que en la actualidad sigue siendo esa la tarea del psicoanálisis, proponer a partir del estudio de su hipótesis principal, que es lo inconsciente, nuevas formas de explicar algunos malestares de la vida del individuo. ¿Qué importancia tiene el psicoanálisis en la práctica de su profesión? Con respecto a la pregunta de qué relevancia tiene el psicoanálisis con respecto a mi práctica profesional, bueno, pues lo tiene toda, porque finalmente yo estoy dedicado al 100% a la consulta clínica, pero yo creo que la implicación que tiene el psicoanálisis en mi consulta es la visión que me da sobre los malestares que aquejan al individuo. Una persona que entra a mi consultorio no es ya mi paciente,
Yo tengo que checar cuáles son primero esos síntomas para ver si los síntomas corresponden a la estructura lógica teórica con la que yo entiendo, por ejemplo, el campo de la neurosis. O sea, el psicoanálisis, a partir del psicoanálisis yo opero con ciertos malestares, no todos, ¿sí? Con una cierta técnica que está sostenida por unos ciertos fundamentos teóricos que corresponden al edificio teórico del psicoanálisis. Entonces, obviamente, si yo tengo esos fundamentos teóricos, así opera mi clínica. Incluso hay muchos psicoanálisis actualmente, no hay un solo psicoanálisis. Y en sus variantes, cada uno opera de manera diferente en su dispositivo clínico. Panorama general. Sistemas en psicología. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, pues yo en este video les voy a compartir un poquito mis reflexiones en relación a la importancia de un abordaje de los diferentes sistemas contemporáneos en psicología a partir de 2 puntos muy concretos que nos permite entonces ver esta necesidad. En primer lugar sería, bueno, pues la intención de generar una mirada crítica. Me parece que actualmente es fundamental el orientar una reflexión desde una posición que cuestione los discursos, los métodos, las prácticas generados en el marco de cada uno de los sistemas psicológicos desde su origen, pero también en su desarrollo. Esto digamos, ¿qué nos va a permitir? Bueno, pues en un primer momento analizar qué se hizo, en qué marco se hizo, en qué contexto, en qué época, con qué finalidad, bajo qué discursos, bajo qué ideología, ¿sí? Y poder entender entonces cuál es la pertinencia de su réplica en el contexto contemporáneo, qué se necesita ampliar y qué se necesita, digamos, dejar en ese pasado. Y en un segundo momento, por supuesto, pensar la manera en la que la psicología ya desde décadas atrás ha ido encontrándose en un momento de crisis, en un momento en el cual ya su práctica pues ha perdido, digamos, cierta confianza, cierta credibilidad. Y en ese no me parece que a los psicólogos se nos demanda generar nuevas estrategias, nuevas prácticas, nuevas formas de hacer psicología, cada vez más contextualizadas, cada vez más cercanas. Y entonces el analizar los diferentes sistemas psicológicos nos permite también ver qué de lo que se ha hecho puede entonces generar nuevas bases para prácticas distintas, ¿sí? No generar, digamos, una ruptura de inicio a fin, sino una forma de un espacio de tenernos para poder entonces construir nuevas modalidades, ¿sí? Que se adecúen a esa demanda que actualmente puede tener el campo de la psicología. Me parece que estos 2 puntos son fundamentales, me parece que estos 2 puntos nos pueden dar mucho si realmente nos comprometemos desde una visión ética y política con nuestra formación. Ahora bien, como lo hemos visto a lo largo de este video, podemos decir que el psicoanálisis es un sistema muy importante dentro de nuestra psicología, desde su inicio hasta hoy en la actualidad. Así como también agradecer a cada uno de nuestros compañeros y profesionales por su participación en este video. Gracias.